¿Sabe cuál es la ventaja, hermano? La ventaja de nosotros los cristianos es que Dios moldea nuestro carácter. Dios, Amén. de su Espíritu Santo, nos va a transformar para que lleguemos a ser aquello que Él espera que seamos. Y hay una enseñanza en su palabra que nos habla de lo que Jesús dice, de lo que son sus discípulos, de los que son sus seguidores, no de lo que serán, sino de lo que ya son. Y vamos a estudiar en Mateo capítulo 5, ¿ya? El carácter del cristiano, dice en la diapositiva que presentó mi hermano Luis, el carácter es lo que realmente somos, no la apariencia externa, hermano, sino la realidad interna de nuestro corazón. Así cuando estamos solitos, cuando estamos en casa y nos comportamos con nuestra familia, así realmente somos, hermano. Si somos diferentes afuera es porque estamos aparentando algo que no somos. No sé si se ha fijado, bueno, yo he conocido muchas personas y espero no ser una de esas. Señor, por favor, transfórmame. De que en su casa son de una manera y tratan a su familia de una manera, a veces con aspereza, pero afuera, con otras personas, son de manera totalmente distinta. Son suavecitos y a uno le gustaría que fueran así también en la casa. ¿O no, hermano? Bueno, el carácter es el sello. El carácter del cristiano es el sello que nos distingue. Son las cualidades morales de una persona que se viven de manera constante. No, aquí soy esta y en la iglesia soy otra, sino que es lo que soy siempre. Amén. Amén. Estoy acomodando la cámara ahí. Ya. Cualquier cosa ustedes me avisan, ¿ya? Siguiente diapositiva, hermano Luis. Tenemos un poquito. Un poquitito, ¿ya? Porque necesito bajar esta pantalla, salir de pantalla completa. Ahí está. Ya. Entonces, veamos, ¿qué dice el Señor? En Mateo 5, el Sermón del Monte a veces es pensado como la declaración del reino de Jesús. Con este mensaje, Jesús declaró todo de lo que se trataba su reino, ¿ya? Así como, por ejemplo, nosotros tenemos acá en Chile la Constitución, que ahora está siendo modificada. Esas son las reglas por las que se van a conducir todos los ciudadanos de este país, ¿cierto? Y cada país tiene sus propias reglas. Bueno, Jesús, el Sermón del Monte es como la declaración de su reino. Amén. En las bienaventuranzas, Jesús establece tanto la naturaleza y las aspiraciones de los ciudadanos de su reino. Ellos tienen y están aprendiendo estos rasgos de carácter, cómo son, cómo deben ser, pero en realidad aquí Jesús dice cómo son, porque dice bienaventurados, lo está diciendo en un constante presente. En el Sermón del Monte Jesús nos dice cómo es el carácter y cómo deben vivir los ciudadanos de su reino. Amén. La siguiente diapositiva, hermano Luis. Las bienaventuranzas, hermanos, expresan las implicaciones espirituales del reinado de Jesús en nuestras vidas, ya que la palabra bienaventurado en griego significa dichoso o feliz. Es importante establecer que las bienaventuranzas o macarios, como se escribe en griego, nos presentan un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Asimismo, el otro aspecto a considerar, hermano, en el estudio de la bienaventuranza, es que estas nos presentan la diferencia entre un cristiano y un incrédulo. Cómo se comporta un verdadero cristiano y cómo es el comportamiento de un incrédulo. Aquí en la bienaventuranza se marca mucho ese contraste. Es decir, son una descripción del carácter cristiano que inevitablemente contrasta con el carácter del mundo. Y ahí lo vamos a ir viendo, hermanos, paso a paso, según cada una de estas bienaventuranzas, cuál es la diferencia entre cuando éramos del mundo y ahora que hemos venido
a la presencia del Señor. Hay que marcar una diferencia. No podemos seguir siendo los mismos. Aquel que ha recibido a Jesús en su corazón, o que dice haber recibido a Jesús en su corazón, y nosotros podemos ver que no ha tenido ningún cambio, sino que sigue siendo la misma persona iracunda de antes, enojona, maldiciente, entonces realmente tiene que cuestionarse si hubo un arrepentimiento verdadero. ¿Amén? Bueno, Macario describe, o bienaventuranza, describe ese gozo el cual tiene un secreto dentro de sí mismo. Ese gozo que es sereno, intocable y autónomo. Ese gozo que es completamente independiente de todas las cosas que puedan estar sucediendo, de todos los cambios de la vida. Es totalmente independiente, hermano. Según Barclay, es un escritor. Dice, nótese también con deleite, dice Spurgeon, que la bendición en todo caso, esta bienaventuranza, está en tiempo presente. Es una felicidad para ser disfrutada y deleitada ahora mismo. No dice, bienaventurados serán, sino que dice, bienaventurados. ¿Ya? Eso dice Spurgeon en una de sus citas. Charles Spurgeon. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Mira, hermano, pese a que el Sermón del Monte es un instructivo de vida, las cualidades que se elogian allí son de orden espiritual. Todo es espiritual. Recuerden ustedes que los judíos esperaban un reino material, un reino aquí en la tierra, que Jesús fuera un guerrero, que conquistaran países, no sé. Todo eso se imaginaban que iban a ser el mejor, iban a tener la mejor política del mundo, pero todo lo que Jesús nos enseña es de orden espiritual. No podemos ignorar, que tal y como dijo Jesús, el exterior, ¿cierto? Lo que nosotros mostramos por fuera no es otra cosa que el reflejo de lo interior. Que la boca, dice Jesús, habla de lo que hay en el corazón. Que nuestra vida aparente es un espejo de nuestra vida espiritual. Amén, hermano. No debemos pensar que la única manera, hermanos, de llevar el evangelio al mundo es hacer campaña evangelística, no sé, que no es tan mal que lo hagamos, sino que vivir el evangelio. Esa también es una forma de evangelizar, vivir las enseñanzas de Jesús, vivir su evangelio. Nosotros somos cartas abiertas para el mundo, hermano, y cuando abrimos nuestra boca, se refleja todo lo que tenemos aquí adentro de nuestro corazón. Así que ojo, hermano, cómo estamos conduciéndonos por esta vida. La siguiente diapositiva, hermano Luis. Las bienaventuranzas exponen la naturaleza equilibrada y multicolor del verdadero pueblo cristiano. Describen la concepción de Jesús de lo que en esencia es un verdadero cristiano, hermano. Todas estas cualidades caracterizan a todos y a cada uno de sus seguidores, ¿ya? Abra su Biblia, Mateo 5. Dice Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, ¿cierto? Vinieron a él sus discípulos. Y a mí me llamó la atención este versículo, dice, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, o sea que Jesús no necesariamente enseñaba abriendo su boca, sino que él mismo en sí era alguien de quien nosotros debíamos aprender, sin necesidad de que él abriera su boca, porque él nunca pecó, siempre se sometió a la voluntad de su Padre, siempre obedeció la palabra de su Padre, ¿cierto? Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él, y él, calladito, ¿cierto? Llevó a cabo todo lo que Dios había dicho de él. Amén. Entonces, abriendo su boca les enseñaba. La siguiente diapositiva, hermano Luis. Nosotros siempre que decimos esto, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Siempre pensamos en los pobres y nos imaginamos, hermano, alguien que está en la calle, un mendigo que está pidiendo. Siempre nos imaginamos así cuando pensamos en algún pobre. Pero aquí no se refiere a la pobreza material que las personas puedan tener. Los pobres en espíritu, hermano, son aquellos que comprenden
su necesidad de Dios, que saben que sin Dios son débiles, que se encuentran perdidos y desamparados, empobrecidos, aún teniendo bienes materiales, hermano. Una persona que es pobre en espíritu sabe que no es nada sin Dios, que estamos arruinados espiritualmente por causa del pecado, que no confiamos en la justicia de nuestras propias obras, sino que procuramos desesperadamente la gracia y la misericordia de Dios. Así que ser pobre en espíritu se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de cuando estamos apartados de Dios, hermano. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. En cambio, el ciudadano del mundo no reconoce su pobreza de espíritu, porque no reconoce su necesidad de Dios. Cree que está vivo, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que no saben que sin Dios están muertos. Un pobre de espíritu, hermano, no es alguien con baja autoestima, que anda con la cabeza gacha, o es una persona que está siempre callada, o que es introvertida. Tampoco se refiere a las personas que sufren, y las que son oprimidas, o las que son rechazadas y abusadas, porque todas esas situaciones, hermanos, también las experimentan los incrédulos, y el Señor nunca lavaría al mundo por sus miserias. Así que esto de la pobreza de espíritu es a todos aquellos que han reconocido que sin Dios somos nada. ¿Amén? ¿Se entiende lo que es ser pobre de espíritu? Y bien, ¿qué dice el Señor? Porque de ellos es el reino de los cielos. La siguiente diapositiva, hermano Luis, por favor. Dice, esta bienaventuranza es la primera, porque ahí es donde empezamos con Dios, reconociéndonos, hermanos, que somos nada sin Él. Ahí es donde empezamos con Dios, cuando nuestro yo desaparece y sabemos que necesitamos solo de Él. Una escalera, si ha de ser de cualquier uso, debe tener el primer escalón cerca del piso, o los escaladores débiles nunca podrán escalarla, dice Charles Spurgeon. Los pobres en espíritu son levantados del muladar, del lodo cenagoso, dice su palabra, ¿cierto? De allí, cuando nos sentíamos basura, que todo lo teníamos considerado como nada, ¿cierto? Él nos levanta y somos puestos no entre los sirvientes que se contratan en un campo o en una casa, sino entre los príncipes en el reino. Pobres en espíritu, hermano, las palabras suenan como si describieran a los dueños de nada, pero sin embargo, describen a los herederos de todas las cosas. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que suena, como dice Charles Spurgeon, como si se describiera a los dueños de nada, pero en realidad describen a los herederos de todas las cosas. El reino de los cielos, hermanos, es dado a los pobres. En la palabra podemos aprenderlo, a los publicanos, a los despreciados, las prostitutas, aquellos que son tan pobres que saben que no pueden ofrecer nada, y ni siquiera lo intenta, porque no hay nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios. Ellos claman, como nosotros clamamos, por misericordia, y somos escuchados. Amén. Amén. La siguiente bienaventuranza. Hermano, si hay algo que usted no entendió, usted lo escribe ahí en el chat o levanta su manito, y el hermano Luis, que lo puede estar viendo a todos, preguntará, ¿ya? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando yo busqué en el Google y puse esta bienaventuranza para aprender y ver qué imágenes me aparecía mucha gente afligida, llorando porque se le cayó su casa, por el terremoto, por el tornado. Aparecía mucha gente llorando por su pobreza, por su miseria en la calle. Pero en realidad, estos que lloran no se refiere a eso, hermanos. Esta bienaventuranza es continuación de la anterior, porque el que es pobre de espíritu reconoce su necesidad de Dios. Precisamente esta bienaventuranza es la respuesta emocional
en nuestro cuerpo físicamente, de quien ha alcanzado un corazón resignado para encontrarse con Dios, pero reconocen que han pecado y que ese pecado es lo que los aparta de Dios. En este sentido, los que lloran, hermanos, experimentan un dolor causado por ese pecado. Hemos ofendido a Dios, hemos quebrantado sus leyes, nos reconocemos incapaces de cumplirla a la perfección y eso causa esa tristeza, ese lloro, ese llanto. Y que ante los ojos de Dios somos pecadores. Y justamente esa tristeza que nos hace llorar significa, hermano, que se admite el pecado cometido, que asimilo el daño o lo malo que he hecho, ¿cierto? Hay un verdadero arrepentimiento, hermano. Se sensibilizan por sus propios pecados y también por los pecados ajenos. No es un dolor causado por las consecuencias del pecado, hermano, sino es un dolor profundo ante Dios sobre nuestro estado caído. Hemos fallado, no hemos dado en el blanco, no hemos cumplido, no hemos llegado ni siquiera al primer escalón de las exigencias que Dios tiene en su palabra. No somos capaces y nos reconocemos, ¿cierto, hermano? Derrotados, ¿cierto? Entonces dice Corintios 7, el versículo 10, dice, este llanto es de la tristeza, hermano, que produce arrepentimiento para salvación. A este llanto se refiere. ¿Amén? ¿Se comprendió, hermano? Sí. Amén. El ciudadano del mundo, hermano, los que aún no han recibido al Señor en su corazón, no llorarán porque no consideran que tienen algo de qué arrepentirse. No, si yo soy bueno, nunca he hecho nada malo. Según su propio criterio, su vida es genial, regia. Y mientras no viole las leyes locales, ¿cierto? ¿Se puede considerar él a sí mismo? No, si yo soy bueno, no necesito a Dios. Así es el pensamiento, ¿cierto?, de los ciudadanos que no han conocido aún al Señor. ¿Amén? ¿Alguien quiere opinar algo? Es un llanto no de victimización, no por el orgullo, no por lo que no puedo alcanzar, es un llanto de no estar bien con el Señor. De haberle fallado. De haberle fallado. Sí. ¿Amén? ¿Alguien más? Amén. No, amén. Amén. Dice el Señor, bienaventurados, ¿cierto?, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál es esta consolación, hermano? Una vez que nosotros nos hemos caído en cuenta de que somos pecadores, de que no le llegamos ni al talón, ¿cierto?, a Jesús, que es el varón perfecto. Aquellos que lloran, hermanos, recibirán consolación, dice su palabra. Aquellos que lloran sobre su pecado y su condición pecaminosa, se les promete consolación. ¿Cuál es esta consolación? Dios permite esta tristeza en nuestras vidas como parte del camino, hermano, no como el destino, porque Él mismo, a través de su Hijo Jesucristo, nos otorga el perdón. Y esa es nuestra consolación, hermano, que sabemos que Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz y que ahora nuevamente nosotros tenemos entrada, ¿cierto?, a la presencia de Dios a través de Jesús. ¿Amén? Amén. 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 Ahora sigamos a la siguiente bienaventuranza. Me gustó esta imagen que encontré del caballito con una niñita haciendo un animal tan grande, hermano, tan grande, cómo se domina y cómo se somete, ¿cierto?, a la autoridad del hombre. Hermano Luis, la siguiente, porque esa ya la vimos. Ahí está. Mira, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa la palabra manso? Amén. Digo yo entonces. El adjetivo griego praus significa suave, humilde,
considerado o cortés. Describe al que no se exalta, a aquel que a través del Espíritu de Dios que lo gobierna, trata a sus semejantes con calidez y consideración. Esto es, hermanos, dominio propio. Aquel que domina sus emociones, su yo, sus debilidades, sus complejos, ¿cierto? Ser manso significa tener un espíritu apacible, con un dominio propio que solo se recibe de Dios. ¿Se dan cuenta que esto de verdad es como una escalera? Primero nos reconocemos que sin Dios somos nada, pobres de espíritu. Segundo, lloramos por nuestra condición pecaminosa, porque estamos apartados de Dios por causa de nuestro pecado. Pero lloramos y nos arrepentimos de verdad, ¿cierto? Porque esa tristeza causa arrepentimiento. El Señor nos consuela porque a través de su Hijo nos da nuevamente entrada ante Él. Y una vez que estamos en la presencia del Señor, empezamos a recibir lo que Él tiene para nosotros a través de su Espíritu Santo. Él nos corrige, Él nos redarguye, Él nos enseña, Él nos instruye en justicia, ¿cierto? La templanza, hermano, el dominio propio, solo viene a aquellos que han pasado por los dos escalones anteriores. ¿Amén? Amén. Es la obra de Dios en el corazón del hombre que hace que alguien que puede ser la persona más rebelde y tosca se vuelva dócil, con un corazón que se deja corregir y moldear por Dios. Es alguien que ha llegado a comprender qué es interiormente y luego actúa en consecuencia con Dios y con los demás a través del Espíritu Santo de Dios. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya no soy esa Ivonne enojona, gritona, peleadora, pendenciera, maldiciente. Si Cristo vive en mí, voy a tener ese dominio propio que a través de su Espíritu Santo Él va poniendo aquí dentro de mi corazón. Amén. Ya si alguien me dice algo, no voy a reaccionar así fuerte, enojada, sino que calmadamente, la blanda respuesta, dice el Señor en su palabra, aplaca la ira. Así que, hermanos, este dominio propio, esta mansedumbre, solamente está en el corazón y se va, Dios la va trabajando a través de su Espíritu Santo para que nosotros la vayamos desarrollando en nosotros. La idea principal detrás de la palabra manso es fuerza, hermano, fuerza bajo control. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso, ¿cierto? Él siendo Dios todopoderoso, Él se bajó, ¿cierto?, a nuestro nivel, se hizo hombre, pudiendo haber, a lo mejor, no sé, chispeado los dedos, ¿cierto? Y que todo se pusiera en orden y que todo fuera como Él, como uno espera que las cosas sean, ¿cierto? Todo haber ordenado. Yo digo, ¿por qué Jesús en ese tiempo no ordenó todo nomás? Y como pensaban los judíos, que por qué no expulsó a los romanos, que por qué no hizo aquí, no hizo allá, no. Él sabía muy bien que su reino era espiritual, no el terrenal que los judíos esperaban, ¿ya? Entonces, fuerza bajo control. Su divinidad la sometió, ¿cierto?, a Dios, y Él se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros para dar su vida por nosotros. El ciudadano del mundo, hermano, jamás se le verá ser manso, por el contrario, como resultado de su naturaleza, de la naturaleza que antes nosotros también teníamos, se verá contencioso, peleador, reaccionará agresivamente. Usted ve, hermano, ahora en la calle que usted pasa a llevar a alguien por error y le echan la espantada a uno, ¿cierto? La niñada, y se enojan las personas porque no hay templanza ni mansedumbre en su corazón, porque aún no han conocido a aquel que puede ir desarrollando y moldeando el carácter para hacer de ellos personas mansas. El manso, hermano, quien puede estar enojado, pero restringirse de la ira en obediencia a la voluntad de Dios. Y no estará enojado, a menos que pueda estar enojado, hermano, y no pecar. Airaos, pero no pequéis, dice el Señor, ni ser provocados fácilmente por otros.
Así que el manso, hermano, es aquel que es capaz de controlar su ira, su enojo, someterse a la voluntad de Dios. Solo podemos ser mansos, hermanos, si estamos dispuestos a controlar nuestros deseos por lo que pensamos que son nuestros derechos y privilegios, porque estamos confiados en que es Dios quien nos cuida, es Dios quien nos protege. En las primeras bienaventuranzas notamos que el hombre natural no encuentra felicidad o bienaventuranza en la pobreza espiritual, en el llanto o en el ser manso. A nosotros cuando nos comportamos mansamente, ¿cierto?, ante situaciones, las personas nos dicen que somos mensos en vez de mansos, ¿o no? Cuando usted no reacciona agresivamente ante una situación, ¿qué dicen? ¡Ay, que soy menso! ¿Cómo te dejáis pasar a llevar? Porque no entienden la mansedumbre. ¿Amén? Estas solo son bendiciones para el hombre espiritual, aquellos que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Amén? Así que va a ser imposible que alguien que no reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, nosotros pretendamos esperar que se comporte mansamente. Es casi imposible. Hermano Luis, la siguiente diapositiva. ¿Qué recibirán los que son mansos? La tierra por heredad, dice el Señor. La bienaventuranza de los mansos es tanto presente como futura. En el presente poseen la dicha de ser parte del reino y disfrutan de cada bendición. Pueden confiar en Dios aún en las circunstancias más difíciles, descansando en su sabiduría, en su soberanía, en la majestad de Dios. Pero también es una herencia futura, hermano. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Como bien dijo Pablo a Timoteo, si sufrimos, reinaremos con él. En otras palabras, si sufres por la causa de Cristo, pierde cuidado, sé manso y reinarás con él. Bienaventurados debemos ser, hermanos. ¿Amén? Amén. Felices, estar gozosos, contentos de estar sufriendo muchas veces por la causa de Cristo. Amén. Siguiente diapositiva, hermano Luis. Mira que la hora avanza, dijo Pepito. Pero igual si tienen dudas, por favor, hermano, pregunte si hay alguno algún concepto que no entiendan. Aquí estamos con el hermano Luis, la hermana Sarita y otros hermanos que podemos ayudar a responder nuestras dudas. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solo hay un criterio de justicia en el que un cristiano debe estar interesado, hermano, en la justicia de Dios. Amén. La justicia de Dios debe estar como la más alta prioridad y ser algo que continuamente estamos buscando. Debemos buscar la justicia de Dios como buscamos la comida y la bebida, como si nuestra vida dependiera de ella. Hoy día, hermano, es bien difícil que al menos acá en nuestro país, ver gente con hambre. Hoy día al menos en estos tiempos yo he visto, no he visto a alguien que pase esa hambre, que llegue a quedar en los huesos aquí en nuestro país, que llegue a quedar en los huesos, que esté casi en inanición, ¿cierto? Por causa de que la falta de alimento. Hoy día tenemos el agua, gracias a Dios, al alcance de nuestra mano, y hay alimento. Siempre hay alguien que le está tendiendo la mano al que tiene hambre, ¿cierto? Es como difícil encontrar gente hoy en día, al menos al alcance de nuestro, que sufra de esa hambre. Vemos a veces por la televisión que hay otros países que están en sequía, bueno, nosotros también, pero hasta el momento no nos ha faltado el alimento, y que buscan desesperadamente algo para comer. No sé si usted, hermano, alguna vez haya sentido hambre, que le suenen las tripas, que siente ese deseo, no lo sé. Y uno busca algo que echarse a la boca y no lo encuentra, es una situación desesperante. Bueno, desear no solo poder hacer la voluntad de Dios de corazón, sino también que se haga justicia en todas partes. Toda maldad aflige, hermano, y nos hace añorar
el nuevo cielo y la nueva tierra, el hogar de la justicia. Buscad primeramente, dice el Señor en su palabra, el reino de Dios y su justicia, y todo lo que ustedes necesitan, hermanos, les será añadido. La justicia de Dios no es la meta natural de la humanidad, ¿cierto? El estándar de Dios parece demasiado alto. Así dice el Señor, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Parece inalcanzable e innecesario para la mayoría de la gente buscar la perfección que Dios exige en su palabra. Los justos, hermanos, leen la palabra de Dios y la aplican en su vida, interiorizando, ¿cierto?, las lecciones que Dios nos ha dado, buscando su justicia, buscando la verdad. Su palabra es la verdad. El hambre y la sed, hermanos, son dos fuerzas, una de las dos fuerzas más poderosas del cuerpo humano. Son pocas las sensaciones físicas tan imperiosas como un estómago vacío que está sonando o una garganta reseca que necesita agua. El hambre y la sed, hermanos, nos impulsan a tomar medidas rápidas, así, y decisivas. Tenemos que tomar agua, tenemos que comer. Las personas que aún no conocen al Señor no buscan la justicia, sino que siempre buscan sacar ventaja de las situaciones, aunque ésta sea injusta. El fin, dicen, justifica los medios. Por supuesto que no buscan la justicia de Dios, porque consideran que no la necesitan. Por el contrario, hermanos, operan dentro de la injusticia generalmente, y cuando ésta les beneficia. Así es el comportamiento de la persona natural. No busca la justicia de Dios, sino que de todo lo que puede, saca provecho y saca ventaja. Amén, ¿se nota la diferencia que hay? Nosotros buscamos ser saciados por Dios, añoramos, ¿cierto?, ese nuevo cielo y esa nueva tierra donde no haya tanta maldad, donde no haya tanta injusticia. Pero el hombre natural aprovecha las situaciones. Amén. ¿Cuál es la bendición para los que tienen hambre y sed de justicia? Dice el Señor, porque ellos serán saciados. La siguiente diapositiva, hermano Luis. Amén, seremos saciados. La siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es ser misericordioso, hermano? Misericordia viene de tener un corazón inclinado al que está en miseria, ¿ya? Es tener compasión de otros, porque ellos también son pecadores, como nosotros lo fuimos. Nosotros también lo somos, como ellos lo son. Y también necesitan de Dios. De quien se espera que muestre misericordia es alguien que ya la ha recibido. Dios nos pide a nosotros, hermanos, a sus hijos, que seamos misericordiosos. Ese es el carácter que debemos tener. Ser mansos, ser misericordiosos, ¿cierto? Jesús tiene profundos sentimientos de compasión por el estado triste y lamentable en el que vio a la gente. La palabra original sugiere una emoción fuerte que significa sentir una profunda simpatía, ¿cierto? Ser empático, como decimos hoy, por el otro. Tener afecto o sentimientos internos por la miseria del otro. Es el asiento profundo de los sentimientos compasivos. Eso es la misericordia. Él, Jesús, no solo tuvo compasión, sino que también fue extendiendo la mano para tocar a la gente en sus necesidades más profundas. Él sació el hambre, sació la sed, sobre todo el hambre espiritual y la sed espiritual de las personas que se acercaban a él. Le dijo a sus discípulos, miren, denles ustedes de comer, sabiendo que esa gente estaba necesitada de él, necesitada de su palabra, necesitada de consuelo, necesitada de ser saciada, ¿cierto?, por esa hambre y sed de justicia que ellos pudieran tener. Y él fue repartiendo, ¿cierto?, su amor, su misericordia, su bondad a todas las personas que lo necesitaban. Y con nosotros también, hermanos, él ha sido misericordioso. ¿Y qué nos pide? Que así como él nos ha dado de su misericordia, nosotros también seamos misericordiosos con otros.
Y nos puso, muchos ejemplos en su palabra de lo que es la misericordia. Y podemos ver el caso de este siervo que le debía mucho dinero a su amo, y el amo se lo estaba cobrando, y él le clamaba y le suplicaba y le decía, por favor, amo, no tengo, por favor, no puedo pagarte ahora, ten misericordia de mí. Y el amo lo perdonó, pero él después se encontró con un compañero suyo que le debía dinero a él, y se lo empezó a cobrar, pues. Y el compañero le decía, por favor, perdóname, no tengo cómo pagarte ahora. Le decía a su compañero, pero él no tuvo misericordia de su compañero, sino que le exigió que le pagara, y lo echó a la cárcel hasta que le pagara hasta el último peso que le debía. Bueno, si Dios ha tenido misericordia con usted, hermano, Dios espera que no nos comportemos como ese siervo, ¿cierto?, que fue sin misericordia. Dios espera que como Él ha tenido misericordia de nosotros, nosotros también podamos ser misericordiosos, ser empáticos, dolernos con el dolor ajeno. Amén, con el dolor de nuestro prójimo. Algunos se preguntan, por ejemplo, ¿por qué Dios mostró tanta misericordia al rey David? Especialmente por las maneras terribles en las que él pecó, ¿cierto? Pero una razón por la cual Dios siempre tuvo misericordia de David es porque David también fue misericordioso. Tuvo en sus manos, ¿cierto?, la vida del rey Saúl, pero por amor a Dios, por obediencia a Dios, por respeto a Dios, tuvo misericordia, ¿cierto?, de David, tuvo misericordia del hijo de Jonatán, pudiendo haberse olvidado de todo. Él era el rey ahora, pero él no, en sus pensamientos, ¿cierto?, preguntó por si había alguien de quien él pudiera tener misericordia, de la casa de Jonatán, su amigo. Como escuchamos en la predicación del hermano Luis, en las predicaciones anteriores que él contaba cómo tuvo misericordia David de este Mefiboset, ¿cierto? Bueno, Dios espera que nosotros también seamos misericordiosos. El ciudadano del mundo no siente misericordia, hermano, no siente compasión, por el contrario, es probable que diga de otro, bueno, por algo lo está viviendo, se lo merece, quizás, ¿qué hizo? Amén, nosotros no debemos comportarnos así. Amén. Hay dos ejemplos buenos en la Biblia, que uno es el hijo pródigo cuando vuelve, dice que su Sí, padre lo ve desde lejos y siente misericordia por él, corre y lo abraza. Y el otro es el samaritano que va pasando, dice, en la historia, también. ¿cierto? Y ve al hombre que había sido abatido por los delincuentes, y va y dice que es movido a misericordia y lo ayuda. Amén. Amén. Gracias, hermano Luis. Bueno, la siguiente diapositiva. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice la palabra del Señor. No dice bienaventurados los de limpio lenguaje, los que hablan bien, los que hablan bonito, o los de que hacen las cosas bonitas, los de limpia acción. Mucho menos dice bienaventurados los que hacen impeque sus ceremonias, su liturgia, los que van al culto. Él no dice eso, los que se ponen un lindo vestido, ¿cierto? Sino él dice bienaventurados los de limpio corazón. Se refiere a los que son sinceros, sin malicia, hermanos, ni doblez en su actitud para con Dios y para con su prójimo. Su corazón no está contaminado con la inmundicia. El de corazón limpio mantiene sus relaciones libres de falsedades, tanto con Dios como con los hombres. Su vida pública y privada es transparente, no tiene nada que esconder, hermano, no tiene temor, ¿cierto? Porque tiene su corazón limpio delante de Dios. En el griego antiguo, la frase de limpio corazón tiene la idea de rectitud, honestidad y claridad. En cambio, hermano, los que aún no tienen al Señor en su corazón difícilmente está limpio. Por el contrario, sube de su corazón amargura, rencor, sed, venganza, ambición desmedida, promiscuidad. ¿Sí o no, hermano? Que es el carácter de los hombres en estos postreros días, dice el Señor en su palabra. Pero Dios espera que sus hijos, dice, bienaventurados, felices son los de limpio corazón,
Eso quiere el Señor, que nosotros seamos limpios de corazón, sin dobleces, hermano, rectos, honestos, transparentes, que no tengamos nada que ocultar, que nadie tenga nada que decir de ti, que lo único que digan es que sí, es verdadero hijo de Dios, porque mire, se comporta como un hijo de Dios. Amén. Sin necesidad de abrir tu boca, hermano. Amén. Dice, porque ellos verán a Dios. ¿A qué se referirá con esto, hermano? La siguiente diapositiva. La recompensa de la que nos habla esta bienaventuranza, hermano. La siguiente diapositiva, Luchito, eso. Es ver a Dios. Esto es gozar de gran intimidad con Dios, tener una verdadera relación con Él. Los de limpio corazón son más libres de la contaminación del pecado. Por ello pueden experimentar a Dios de una forma más cercana. ¿Amén? ¿Amén? Amén. La siguiente, hermano Luchín. Y ya estamos casi en la hora, ¿no? Nos falta todavía. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El ciudadano del reino ha sido llamado a llevar paz, a apoyar la paz, a trabajar por la paz, a ser reconciliador. El creyente, hermano, es llamado a tener paz y llevarla donde no la hay. Esto nos describe, esto no describe a aquellos que viven en paz, sino a aquellos que en realidad producen paz, venciendo el mal con el bien. ¿Se entiende, hermano? Al evangelizar, hermanos, hacemos paz entre el hombre y Dios, a quien ha rechazado y ofendido. Al evangelizar, ¿cierto? Estamos cumpliendo el mandato del Señor de reconciliar al hombre con Dios, a hacer paz entre el hombre y Dios. La recompensa de los pacificadores es que son reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Ellos comparten su pasión por la paz y reconciliación al derribar los muros entre la gente. La recompensa de los pacificadores, entonces, hermanos, es que son reconocidos como verdaderos hijos de Dios. El mundo, hermano, no tiene nada de pacificador, al contrario, es provocador, insidioso, se goza con los pleitos, con las peleas, provocan divisiones. Nosotros fuimos llamados a ser pacificadores. ¿Amén? Amén. ¿Algo que aportar, Luchito? ¿O algún hermano? ¿Se entiende? Amén. Sí. Amén. Y finalmente. Sí, Romanos, ¿sí? Romanos 12 dice 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No se trata solo de entre hermanos, familiares, sino con todo el mundo tenemos que tratar de estar en paz. Amén. Amén. Ser pacificador. No hay ver una pelea, hermano, y ir a meterse al medio a alentar del que usted está de su parte. No, al contrario. Tratar de menguar, de pacificar, ¿cierto? De disolver el conflicto, de ayudar, apoyar para que este sea disuelto. Amén. La siguiente diapositiva, hermano Luis. Dice la bienaventuranza, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, se burlen de ustedes, hermanos, y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Así que, hermano, esas cosas las hemos visto durante toda la historia del cristianismo. Siempre, en muchos lugares del mundo, los cristianos son perseguidos, se burlan de ellos, de nosotros mismos. Muchas veces, yo me acuerdo cuando recién me convertí al cristianismo, mi familia
se burlaba mucho de que yo era canuta ahora. No sé si a ustedes les pasó también. Pero dice el Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Cuando por su causa, por la causa de Cristo, no por cualquier otra cosa, si se burlan porque, no sé, dijimos una mala broma o nos equivocamos en algo, no, no es por eso, es por la causa de Cristo, ¿cierto? Nos vituperen, no se burlan de nosotros y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, ¿ya? Nuestro galardón es grande en los cielos, dice el Señor en su palabra. Amén. Luchito, ¿algo que aportar? Porque yo puse esa fotografía donde Sí. realmente los primeros cristianos sí que sufrieron persecución, fueron atormentados, torturados, maltratados, vituperiados, ¿cierto? Quemados en hoguera, Sí, lanzados a los leones. yo haría una pregunta. Uh-huh. Si no somos tan perseguidos, ¿qué implica? Si por la causa, si no estamos sufriendo por la causa de Jesús, ¿qué significa que hoy día no nos persigan? ¿Significa, por ejemplo, que nos estamos pareciendo más a la gente? ¿Significa que nos estamos amoldando al mundo? Amén. Porque ahí dice que bienaventurados vamos a ser cuando, cierto, nos persigan. Y esto no es una cosa que uno ande buscando que lo persigan, pero dice ahí que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque Él venció al mundo. Y apoyando un poco lo que dices, hermano, hoy en día casi no le gustan los cristianos a la gente, porque ellos se miran como en un espejo y se sienten como, y nos tratan de cartucho, nos tratan de que somos anticuados, de que ya pasamos de moda, que la Biblia es un libro viejo, antiguo, que tiene mucho, y siempre buscan una justificación que tiene muchos errores. Entonces, de verdad, hermano, debiéramos hacernos esa pregunta que el hermano Luis dice, ¿por qué la gente ya no nos persiguen o ya no nos se burlan de nosotros ni mienten contra nosotros? Es que nos estamos amoldando al mundo, que nos estamos asimilando con ellos, que no estamos viviendo una vida conforme como el Señor espera de nosotros. ¿Somos realmente felices, hermano, cuando por causa de Cristo se burlan de nosotros? O para que no se burlen de nosotros, mejor nos hacemos como uno de ellos. Como dice el Señor en su palabra, que no se conviertan ustedes a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros, ¿cierto? Amén. Y la última diapositiva, hermano Luis, la contracultura de las bienaventuranzas. Pues las bienaventuranzas llevan a un pobre de espíritu a ser reconciliador, y como resultado de eso, un inadaptado. ¿Quién anda reconciliando ahora? Nadie, por hermano, al contrario, andan ahí asusando, ¿cierto? Las peleas, los conflictos. Todas las bienaventuranzas proponen valores que son contrarios a los valores del mundo. Como resultado de ello, Dios exalta a los humildes y humilla a los orgullosos. Atribuye grandeza al que sirve e insensatez al que desea solo ser servido, hermano. Declara a los mansos herederos y a los agresivos, a los conflictivos, perdidos. Proclama perdonar los golpes, amar al agresor. En el Sermón del Monte, hermanos, y a través de la bienaventuranza, Jesús nos advierte que la cultura del mundo siempre, hermano, siempre va a estar en contienda con la contracultura de Cristo. No les convenimos, porque no pueden hacer sus maldades. Se sienten como limitados a eso. Por eso nos persiguen. Nos llama a diferenciarnos del mundo al que queremos nosotros influenciar. Tenemos que ser luz, hermano. Nos llama a cambiar primero a nosotros para también, a través de nuestros cambios, que los otros vean y quieran también cambiar. Nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. Hermano, el Sermón del Monte no termina solo aquí. Es hasta el capítulo 7 de Mateo. Ustedes lo pueden estudiar, lo pueden ver. Que Jesús quiere que una vez
que hayamos escalado todos estos peldaños de esta escalera de ser cristiano, nosotros podamos ser sal, ¿cierto? Para sazonar, para darle sabor a la tierra, y nos llama a ser luz, a alumbrar en medio de tanta oscuridad. Así que a estudiar, hermanos, porque tenemos que dejar hasta aquí nuestra enseñanza, a estudiar Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, donde el Señor nos da cómo debe ser el ciudadano del reino, ¿cierto? Del reino que ya está en medio de nosotros. Así que eso, hermanos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, ¿Amén? que Dios les bendiga. Estamos aprendiendo cómo debemos comportarnos también con nuestro prójimo, cómo debemos amar y nuestro carácter cristiano. Las bienaventuranzas muestran la madurez del carácter cristiano, cómo comportarnos, cómo ser en esencia, cómo parecernos más a Jesús. Y en ese sentido tenemos que aprender a ser como Jesús. Tal vez hoy día nos falta mucho, pero nuestra oración tiene que ser, Señor, me cuesta amar al que no me ama, ¿cierto? Ser misericordioso, ser bondadoso, sufrir por tu causa. Nada de eso es fácil, pero el Señor nos va ayudando en este proceso. Así que gracias, hermana Ivonne.